tema y luego si aparece alguna motivación o lo que sea, pues ya se las platico. Si tienen alguna pregunta en el camino, díganme, no hay ningún problema. Es como más, es útil que a veces digan, oye, no, eso no se entendió. Voy a decir algunas afirmaciones y voy a dar a veces idea de la demostración, pero más o menos, o sea, no puedo uno entrar a muchos detalles, pero trataré de que sea convincente lo que estoy diciendo. Y por último, pues sí da digamos, este chance de hablar de este tema, permite como introducir a lo que yo hago de sistemas dinámicos discretos. Entonces, pues no sé, me parece buena idea, digamos. Ok, entonces, ¿qué es un sistema dinámico discreto? Aparte de lo siguiente, siempre estamos trabajando en espacios métricos, bueno, casi siempre en espacios compactos, métricos y compactos, del estilo, no sé, el intervalo, la circunferencia, un cuadrito completo, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de espacios métricos y compactos, en general lo voy a llamar X, la métrica la voy a llamar D, vamos a llamarlo así, la métrica la voy a llamar D por si aparece, pero en esencia voy a trabajar en el C1. Ya que tienes un espacio, pues consideras una función del espacio en sí mismo. ¿Está bien? ¿Se ve bien ¿No hay problema? Consideras una función del espacio en sí mismo. Yo trabajo simplemente con funciones continuas. Continúa un poco, sí, Jorge, para que podamos ver mejor. Con funciones continuas, también se puede trabajar con funciones discontinuas, pero no sé, las cosas se complican un poco más. Pero el chiste es que son funciones continuas. Casi nunca hago referencia a la derivada, o sea, casi nunca me meto al rollo de la derivada, pero con que sea una función continua y que vaya del espacio en sí mismo, entonces ya puedo trabajar. Cada vez que tú tienes un elemento en el espacio, estos eran los buenos. No, estos eran los medios buenos. Ah, ¿sí? ¿Estos son los buenos? Estos son los buenos. Perfecto. Cada vez que tienes un elemento o un punto, como le quieras decir, en el espacio, X, perfecto. En el espacio, entonces te puedes fijar, le puedes aplicar la función, y entonces aparecería la X, le aplicas la función, pues sería f de X. A este resultado, como está otra vez en X, pues le puedes volver a aplicar la función. Esto lo voy a denotar así, f2 de X. A este puntito le puedes volver a aplicar la función, le voy a llamar f3 de X, etcétera, ¿no? Entonces, me lo imagino de la siguiente manera. Aquí está el espacio, aquí está un cierto punto X, le aplicas la función, pues caes en f de X. ¿Está bien? Este es f. Le puedes volver a aplicar la función, caes en otro punto, le aplicas la función, caes en otro punto, etc. Y entonces empiezan a aparecer este tipo de cosas. Digamos, la sucesión formada por todos estos puntos en el espacio le voy a llamar la órbita. Y la órbita de X va por ahí. ¿Está bien? Y podemos interpretar que, digamos, para que sí haya dinámica, que realmente lo que estoy haciendo es como llevando un cierto tiempo externo, imaginando que en el tiempo 0 estoy aquí, en el tiempo 1 estoy aquí, en el tiempo 2 estoy aquí, en el tiempo 3 estoy aquí, etc., ¿no? Entonces el tiempo va avanzando y el puntito se va moviendo en el espacio, ¿no? Y por cada punto pues puedo construir un órbita. Entonces, pues ya. Entonces la idea es estudiar pues, todas las posibles órbitas o cómo es el comportamiento de las órbitas. ¿Eso está bien? Bueno. Ok, entonces ya tengo eso. Voy a empezar por lo que se considera como las órbitas más sencillas. Entonces, órbitas sencillas. Órbitas sencillas. Bueno, por ejemplo, si sucediera que a la hora de aplicarle la función a un cierto punto te quedas en el mismo lugar, se llaman puntos fijos, pues entonces la órbita es muy sencilla, simplemente aparece la X, le aplicas la función, pues X, le aplicas la función, pues X, etcétera, y es una sucesión constante. Gracias. ¿Y va a quedar grabado? Jugo de uva, por favor. Inmediatamente sentí que era una trampa. Inmediatamente. No digas mucho porque está grabando, ¿no? Ahorita que el doctor me haga cara, ¿qué pasó? Muchos milagros, ¿no? Entonces, es, digamos, la órbita más sencilla del mundo, podría uno decir, ¿no? O sea, es una constante, pues puede suceder, puede suceder. Las otras que me interesan, ¿qué tal que
no a la primera iteración, pero existe una... estas, F2 le voy a llamar la segunda iteración, F3 la tercera iteración, etcétera, ¿no? Fn, en la notación, pues es F compuesta con F n veces, ¿está bien? No es multiplicar ni nada, es simplemente componer n veces, etcétera. Si algo no se entiende, díganme, confío en ti, ¿eh? No, sí, te ves así como nueva, honesta, con ganas de preguntar. Si no se entiende nada, si ya en este momento ya no entiendes nada, dime. O sea, ok, si existe una n en los naturales de tal manera que la fn de x ya regresó al lugar original, o sea, no regresaste a la primera iteración, pero hay una iteración en la que regresa, pues entonces le llamo punto periódico, ¿está bien? Y la órbita también es muy sencilla, ¿no? O sea, la órbita, en este caso, pues sería, empiezas en un cierto punto, aplicas la función, si te estás moviendo, pero en un cierto momento, digamos fn de x, regresas al lugar original, entonces la siguiente, fn más 1 de x, pues realmente es f de x. Y así entonces el movimiento empieza a ser periódico y pues ya son las órbitas periódicas. A ver de una vez, el conjunto de todos los puntos fijos le voy a llamar, por si aparece, ¿no? Fix de f, y al conjunto de todos los puntos periódicos le voy a llamar per de f. ¿Está bien? Y bueno, son conjuntos que nos interesan, que aparecen, ¿no? Bueno, muy bien. Puede Una suceder... pregunta. Ahí, entonces, el fix está dentro del PER. Sí, claro. ¿Lo estás considerando así o...? Sí, la primera observación podría ser que fix de f está totalmente contenido en PER. Entonces no es a partir de que sean dos, sino con que sea uno ya está dentro del O sea, si hay una iteración que ya regresaste, entonces ya que sea uno. eres periódico. Si es la n igual a 1, eres fijo y periódico. ¿Está bien? Si estás en los puntos periódicos, aprovechando, si estás en los puntos periódicos, pues sí va a haber iteraciones. Entonces te puedes fijar, el periodo es el mínimo n en el cual regresas. ¿Está bien? Entonces el periodo de x va a ser pues la mínima n en los naturales, de tal manera que fn de x ya regresó. ¿Sí está bien? Entonces calculas el mínimo. Si es punto fijo, pues es el periodo 1, y si no, pues periodo que toque. Sí está bien, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, estos conjuntos son órbitas sencillas, pues, porque como que puedes, bueno, uno quiere conocer cómo es el movimiento de las órbitas. En cierta manera, como predecir hacia dónde tiende la órbita. Si estás aquí, dices, pues oye, estás ahí siempre, no hay ningún problema. Si es periódico, pues nada más dime en qué momento quieres calcular. Si esta n, por ejemplo, son, no sé, la población de México, n años después, etcétera. Si tú me dices, ¿cuál va a ser la población en el año 2514? Pues yo pongo 2514. Como es periódica, pues sé exactamente cuánto vale ese valor, etcétera. Cuánto es ese valor, etcétera. Entonces, en ese sentido, son órbitas muy sencillas. Ahora, puede suceder que no seas periódico, no seas punto fijo, pero la órbita converge o a un punto periódico o a un punto fijo. ¿Sí está bien? Esas les voy a llamar asintóticamente periódicas. Entonces, vamos a ponerle aquí, ¿no? Esta fue la primera, esta fue la segunda, ¿no? La tercera, también sencilla, que sería la asintóticamente periódica. Entonces X es asintóticamente... Ay, ya no sé. Bueno, la periódica. Si existe un punto periódico, vamos a llamarle, no sé, Y, los periódicos, de periodo N, vamos a llamarle así, de tal manera, o sea, déjame poner un ejemplo, ¿no? Aquí está la Y, brincas, aquí brincas y regresas. Entonces la idea es que este punto, que está por acá, en algún momento se empieza a acercar a este. ¿Está bien? Entonces, quién sabe qué está haciendo, pero en algún momento ya está cerca de este, brinca cerca de este, brinca cerca de este, brinca cerca cada vez. ¿Sí está? Entonces, si es de periodo n, digo asintóticamente periódicas, existe uno de estos, de tal manera que el límite, o sea, cuando y tiende a infinito, de la distancia entre f y n veces de y, perdón, de a, f, y, no, de y y de, déjame poner, ay, ¿cuál es? El que se acerca se llama ¿qué? X. Y f y de y, esta distancia pues, tiende a ser. ¿Está bien? Entonces, cuando la y se está moviendo, te estás acercando a la órbita de y. Sí está bien, ¿no? Eso se llama asintóticamente periódico. Bueno, muy bien.
también es muy sencilla porque si este punto converge a una órbita periódica o converge a un punto fijo, pues entonces ya sabes qué le va a pasar a la órbita. Entonces, esos son los que yo llamaría sencillos. Bueno, muy bien. Estas son pues, como el inicio. Ahora uno lo que quiere es, se pregunta si hay órbitas que no sean sencillas. O sea, que no son fijas, no son periódicas, ni convergen a órbitas periódicas, ¿no? Entonces, si puede existir una órbita que ande como viajando, como por más lugares del espacio, no se está acumulando a lo largo de una órbita periódica. Bueno, entonces, eso es realmente la búsqueda aquí. Y mostrar pues, funciones, digamos, no muy difíciles y más o menos convincentes de que sí hay ese tipo de órbitas. Esta que pusiste sería equivalente a que se acerque a Y, a que la f de x se acerque a Y. Como Y se mueve, entonces si esta se acerca, digamos, a ver, si tú tienes por ejemplo de casualidad el límite cuando n tiende a infinito, tomas un punto, ¿no? En el espacio. Y de repente te das cuenta que estas iteraciones convergen a un valor, vamos a ponerle z, ¿no? Como que esas iteraciones convergen a z. Yo te digo, entonces z es punto fijo, ¿no? Porque lo que pasa es que si esto pasa aquí, por entonces continuidad, el límite cuando n tiende a infinito de fn más 1 de x, o sea, si calculas si esta sucesión converge a z, entonces la sucesión con n más 1, que es una subsucesión de esta, también converge a z. Pero f más 1 es como si le aplicara la f. O sea que esto realmente converge a f de z, por la continuidad de la f. Entonces realmente eres convergente en punto fijo. Entonces si una sucesión converge, a lo que converge es punto fijo. Ahora, este es como un poquito más general. Yo sé que en ciertas iteraciones converge, ¿no? No sé, cada 3 iteraciones converge, cada 3 iteraciones converge. Ok, entonces la sucesión no converge a un punto fijo, pero sí a una órbita de periodo 3, ¿no? Entonces, esta sucesión, las órbitas, como que uno empezaría, a ver, yo tengo órbitas, me interesa, son sucesiones. Las sucesiones que me gustan son las convergentes. Pero yo te digo, si tienes una sucesión convergente, pues converges a un punto fijo y ya se acabó el chiste. Entonces uno dice, no, aceptemos sucesiones, o sea, órbitas, que no sean convergentes, pero que a lo mejor se están acercando a 3 puntos. O sea, no convergen a un punto, pero tienen 3 puntos límite. ¿Sí se entiende? Entonces, en el momento que tienes 3 puntos límite, la sucesión no es convergente, pero en una idea un poquito más general, sí es convergente. Converge en una órbita periódica. Y en ese sentido, les digo que son como sencillas. Bueno, muy bien. ¿Sí está bien? Entonces, bueno, muy bien. Entonces yo estaba... yo era estudiante de maestría, mi profesor era Javier Pulido, no sé si lo conocieron. Javier Pulido Cejudo. No, Javier Pulido, no me acuerdo su otro tú eres nada de Lourdes hace tiempo. Era mi profesor de maestría y entonces llevé mi primer curso de sistemas dinámicos discretos y empezó con esto, muy sencillo, etc. ¿no? Bueno, ok. Uno dice, bueno, ok, vamos a empezar a analizar casos o sea, algo más concretos, ¿no? Entonces, lo primero de aquí en adelante es que nada más voy a trabajar en el intervalo 0,1, o sea que tengo funciones del intervalo 0,1 en sí mismo. ¿Está bien? Continuas. Y quiero analizar cómo son o qué tipo de órbitas pueden aparecer. Cuando uno va a esos cursos de sistemas dinámicos discretos iniciales, normalmente te platican, o sea, la primera función que hace cosas raras es la que llaman la tienda. No sé si la han escuchado, pero es más o menos conocido que el primer ejemplo, el primer ejemplo realmente interesante, el primer ejemplo bueno, dice, ok, considera la siguiente función, te voy a poner la gráfica, considera la siguiente función del intervalo en sí mismo. Entonces este es el 0, este es el 1, etcétera, ¿no? La gráfica tiene que caber ahí. Ok. Entonces la primera que ven que está interesante es, dice, ok, fíjate hasta un medio, pon aquí una recta dependiente 2, y de un medio a 1 pon una recta dependiente menos 2, y esa es la gráfica. ¿Está bien? Y esta le llaman la tienda. La tienda. ¿Sí está bien? Y les gusta estudiar la tienda, porque resulta que la tienda tiene un montón de propiedades dinámicas muy interesantes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que llevaría un curso de sistemas dinámicos inicial. Vamos a estudiar la tienda, todo lo que se pueda. Ya salen cosas. ¿Alguien ha visto la tienda? ¿Te recuerdas alguna propiedad de la tienda? Es que tomas un punto, es que te lleva un caos, ¿no?
Por ejemplo, les gusta mencionar la palabra caos. Dice uno, pues está interesante. Sí. Creo que también, si no mal recuerdo, no sé si sea esa que converge a una parábola, ¿no? No sé cómo. No sé, no entiendo eso, pero está bien. Pero bueno, el chiste es que te platican de esta y te dan dos clases de muchas propiedades dinámicas. Okay. Entonces me las dieron, pero me lo voy a saltar, porque no quiero realmente dedicarme a esta, sino que yo estaba ahí con el profesor Javier Pulido, y entonces ya después de discutir todo eso uno dice, bueno, ¿por qué no estudiamos propiedades dinámicas de una familia que contenga la tienda? De hecho hay una cosa que se llama la familia de las tiendas. Por ejemplo, en lugar de llegar hasta acá arriba este pico, lo que hacen es subir el pico, pero no llegar hasta el 1 y bajarlo. O sea, bajar el pico un poco. Igual son rectas y rectas. Y subir y bajar el pico. Y a ver si la dinámica de esos elementos, o sea, esos que parecen tiendas, a ver si la dinámica se preserva o se altera o cómo se altera, etcétera, ¿no? O sea, se hacen esas preguntas. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es bueno, o sea, como más general todavía, es decir, a ver, ¿qué es lo que tienes aquí? Si tú tienes, bueno, no sé si lo vean rápidamente, pero si tú tienes una función de tal manera que su gráfica son segmentos, pero esos segmentos tienen pendiente muy cercana a 0, entonces la dinámica es muy sencilla. Porque no sé si han hecho este tipo de cosas. Tienes aquí la x, le aplicas la función, esta altura sería la f de x, vas a la diagonal, este señor sería f de x, y a le aplicas la función y vas a la diagonal, etcétera. Entonces todos estos convergen al punto fijo y todos los de acá convergen al punto fijo. O sea, todos son asintóticamente fijos. Entonces, si la pendiente es muy cercana a 0, o sea, realmente la dinámica va a salir muy sencilla. ¿Sí está bien? ¿Cómo te llamas, perdón? Miriam. Miriam. No te preocupes. Miriam, ¿sí está bien? Entonces, también te lo platican, sistemas dinámicos. Entonces, yo después de esta historia dije, bueno, a ver, yo no sé si yo, seguro me lo dijo Pulido. A ver, estudia esto. Entonces, ¿qué tal que consideramos funciones del intervalo al intervalo, pero que se parezcan a en el sentido de que utilices segmentos de recta, una cantidad finita, y que en cada segmento de recta la pendiente sea o mayor que 1 o menor que menos 1, o sea, en valor absoluto mayor que 1, de tal manera que se parece a esta y no tiene este problema de que cuando es pendiente muy cercana a 0 hay como atractores, ¿sí? Entonces él dice, bueno, a ver, tiene que ser del 0,1 al 0,1, la gráfica es una línea quebrada, ¿sí está bien? Como es gráfica, pues no te puedes regresar, etcétera, de tal manera que cada vez que pones un segmento, bla, 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 pendiente mayor que 1, si es así, pendiente menor que menos 1, bla, 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 bla. ¿Sí está bien? Este es un caso particular, utiliza dos segmentos y cada pendiente es 2 en valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, entonces esa es la familia que me interesa. Es una línea quebrada, onda primaria, entonces uno dice, pues es una quebradita. Entonces, esa es la que quiero estudiar. Entonces, la quebradita también es un baile, si sabías, ¿no? Sí, me suena así, una quebradita. Fíjense que estas funciones sí tienen un nombre formal ahí en algunos artículos de matemáticas, así, no sé, uniformemente expansivas, o tienen nombre, o sea, no es así tan. Pero bueno, entonces, la familia que me interesa, entonces la familia, va a ser lambda, el conjunto de todas las funciones, del intervalo en sí mismo, de tal manera que es una quebrada. ¿Pero qué quiere decir que es una quebradita? Bueno, ok, que el intervalo puedes hacer una partición del intervalo, de tal manera que en cada pedacito de la partición, la gráfica es una línea recta y la pendiente bla, bla, bla. Entonces, tal que existe una partición, vamos a ponerle x0 es igual a 0, x1, bla, 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 hasta xn igual a 1, partición de veras, o sea que xi menos 1 es menor estrictamente que xi, de tal manera que f restringida al pedacito AI, donde AI va a ser xi menos 1 xi, ¿está bien? Es una función lineal, o sea, es del estilo AI más mi veces x, ¿está bien? Entonces, donde la mi tiene que ser valor absoluto mayor estrictamente que 1.
Entonces es una cantidad finita de segmentos, etcétera, es lineal, bueno, afín, y ya. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues esta sería la partición, ¿no? O sea que una partición. Entonces en este segmento... Adelante. Adelante. Ok, entonces... Ok. Entonces de aquí en adelante voy a trabajar nada más con esas funciones. Muy bien. Muchas gracias. Llegaron los alimentos. Déjalo, lo paro. Pues sí. Y me pregunto qué periodos tienen. O sea, ¿qué periodos tienen? En particular la función tienda tiene puntos periódicos de todos los periodos, pero estas ya no está tan claro, ¿no? Uno diría, ¿y por qué esta también? ¿O por qué no? Etcétera, ¿no? Entonces, esta es una muy buena pregunta. O sea, uno dice, a ver, yo te aviento una familia así, de una función así, y tú a puro ojo, dime si tiene muchos puntos periódicos o tiene poquitos o qué tiene. Está claro, ¿no? Pero sí lo ven, o sea, es como que la forma de describir a la función es muy sencillo. Nada más pongo una línea quebrada. Nada más no la ponga muy acostado, tiene que estar vertical la cosa. Mientras haga eso, entonces yo ya le puedo decir cosas de la dinámica. Ese es todo el chiste aquí. Bueno, a ver, esta pregunta la voy a guardar, acuérdense de esta. Entonces, a ver, puntos fijos. Entonces voy a hacer, vamos a ponerla así. Ay, observaciones, ¿no? Y aquí en adelante. Entonces, tomo función en la familia y voy a hacer varias observaciones. Entonces, a ver, la primera la hizo aquí la compañera, la 2, que luego la respondo. O sea, ahí no sé qué guardarla. Entonces, tiene puntos fijos. Si yo tengo una f de ahí, sí tiene puntos fijos. Pues sí, porque es una función del intervalo al intervalo, continua. Toda función del intervalo al intervalo continua, pues tiene puntos fijos. O sea, no hay gran novedad. Pero aquí lo que quisiera observar es que si tú tienes un punto fijo, o sea, si x es del intervalo es punto fijo, o sea, f de x es igual a x, eso quiere decir que en la gráfica está el punto x f de x. Pero como x es igual a x, entonces en la gráfica está el punto xx. O sea, eso quiere decir que los puntos fijos son aquellos puntos que tocan la recta x igual a x, o sea, la diagonal. Entonces aquí pones la diagonal y todos aquellos lugares, ¿sí? Por ejemplo, donde toques la diagonal, pues tiene que ser un punto fijo. ¿Está bien? Ahora, en cada uno de estos intervalos, o sea, los que me dan la partición, solamente puede haber a lo más un punto fijo. Porque fíjense que aquí como la pendiente es positiva pero distinta de 1, no puedes tocar 2 veces la diagonal. Como aquí la pendiente es negativa, a lo mucho tocas una vez. Entonces, no solamente tienes puntos fijos, sino además la cardinalidad de ese conjunto tiene que ser finita. ¿Está bien? O sea, es una información extra, ¿no? Porque hay funciones en el intervalo que no hacen eso, pero esta sí. ¿Sí está bien? Entonces, sí hay puntos fijos, pero son poquitos. No puede haber muchos. ¿Sí está bien? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, puntos de periodo 2. Uno diría, a ver, ¿hay puntos de periodo 2? Entonces, a ver, para contestar el problema de puntos de periodo 2 o periodo 3, ¿han escuchado el rollo del teorema de Sharkovsky? ¿Les suena? No, bueno, ok, está bien, calma. Bueno, entonces voy a puntos de periodo 2, entonces voy a hacer la siguiente observación. A ver, puntos de periodo 2 quiere decir, o sea, periodo 2, para resolver el problema de periodo 2, querría decir que tienes que encontrar un punto que a la primera iteración f de x sea distinto, o sea, que sí se movió, pero a la segunda iteración regrese. Ese es el problema que tengo que resolver. ¿Sí está bien? Entonces me tengo que fijar pues en f2, ¿ok? Entonces f2, pues ya dijimos, es f con f. Entonces la primera observación que quiero hacer de f2 es que miren, si esta es una función en mi familia, esta es una función de mi familia, entonces la composición sigue estando en la familia. ¿Sí? Voy a poner un dibujito para que me crean. Bueno, espero que me crean. ¿Sí está bien? Entonces aquí está, digamos, f. Este es el intervalo segundo, nada más lo puse vertical. Entonces f tiene una partición, voy a poner 2 puntitos para que no haya mucho rollo. Tiene una partición de tal manera que en cada una de estas zonas es lineal. ¿Sí está bien?
Entonces yo aplico la función, ¿sí está bien? Aquí voy a volver a aplicar la función f. Este intervalito se transforma bajo la función en un intervalo. Ahora, como la pendiente es mayor que 1, este tiene que crecer de alguna manera. ¿Está bien? Entonces imaginemos, nada más por el dibujo, que crece así. ¿Sí está bien? Este que está acá arriba también tiene que crecer. Entonces, si este pedacito, este extremo va a dar aquí, este extremo, si se entiende acá adentro es lineal. Entonces este extremo tiene que ir a un lugar de tal manera que la longitud de la imagen es mayor. Y ya no va a poder ir acá arriba, ¿no? Pero que tiene que irse hacia dónde, acá abajo. ¿Sí está bien? Y este también para arriba. Bueno, ok. Ahora fíjense en este del medio. Yo quiero volver a aplicar la función. Entonces aquí va a haber un punto que le va a pegar exactamente a este donde hay problema. ¿Sí está bien? Y aquí va a haber un punto que le va a pegar exactamente a este donde hay problema. ¿Sí está bien? Ok. ¿Sí está viendo el problema? Entonces este vuelve a crecer y este vuelve a crecer, ¿no? Entonces, si yo estoy en esta zona que aparece aquí, al aplicar por primera vez la función, caigo aquí, no estoy en el problema, entonces puedo volver a aplicar la función. ¿Sí está bien? Y la composición, o sea, a la hora de calcular la composición, si yo calculo la derivada de la composición, o sea, si uno hace lo siguiente, si agarras f2, le calculas la derivada. Ya sé que dije que no iba a hablar de la derivada, pero sí es derivable localmente. Entonces, por la regla de la cadena, esto es f' de f de x, ¿sí está bien? Por f' de x, ¿sí está bien? Y el valor absoluto se multiplica así, y entonces te quedaría la derivada de la primera con la derivada en la imagen, ¿está bien? Entonces, si tú tomas un punto aquí, sin tocar este, si tú tomas un punto aquí, o sea, digamos en el abierto, entonces aplicas la función y no estás tocando el problema, vuelves a aplicar la función, no sé dónde caigas, pero sí es derivable. Entonces la pendiente de f2 en ese punto, o sea f2' en ese punto, ¿sí está bien? Va a ser la multiplicación de estas dos pendientes. ¿Sí está bien? Esta pendiente es en valor absoluto mayor o igual que 1, esta es mayor o igual que 1, entonces esta información me va a salir mayor estrictamente que 1, mayor estrictamente que 1, entonces este me va a salir estrictamente mayor que 1. ¿Sí está bien? Ahora, F2, a lo mejor voy a tener que modificar la partición. Van a aparecer una cantidad finita de puntitos aquí, una cantidad finita aquí, una cantidad finita aquí. Agregas esos puntos y ahora resulta que F2 se comporta otra vez como quebradita. O sea, en cada segmento se comporta linealmente. ¿Sí está bien? Bueno, ok. Entonces, la primera afirmación es que F2 sigue estando en la familia. Todavía más general, si tú tienes dos elementos de la familia, lo voy a poner porque suena así como algebraico, ¿no? Si tienes dos elementos de la familia, entonces la composición sigue estando en la familia. Es como cerrada bajo composiciones. Eso, bueno, podría ser interesante. Ok, entonces está en la familia. Ok, ahora me voy a puntos de periodo 2. Entonces, ¿dónde estaba yo? Creo que esto ya lo puedo borrar. Entonces lo que necesito para ver si hay puntos de periodo 2 es calcular que F2 regresa al lugar original. Entonces realmente estoy calculando fix de F2, pero le tengo que quitar los que eran puntos fijos. Entonces le tengo que quitar los fix de F. ¿Sí está bien? Ahora, como F2 está en la familia, esta es una cantidad finita, esta es una cantidad finita, entonces lo primero que puedo ver, si sirve de algo, es que si hay puntos de periodo 2, lo voy a poner así, puntos de periodo 2, la cardinalidad de esto tiene que ser finita. O sea, puede que haya puntos de periodo 2, pero no puede haber muchos. No puede haber muchos. ¿Sí está bien? Y así te sigues, puntos de periodo 3, puntos de periodo 4, puntos de periodo 5, etc. Entonces no espero que me crean, para todo n en los naturales, si tú te fijas en periodo n de f, sí va a ser, bueno, o sea, la cardinalidad, no sé si haya muchos, pero la cardinalidad tiene que ser finita. ¿Sí está bien? Y si juntas todos estos puntos periódicos, pues se da un conjunto de puntos periódicos. Entonces aquí puedo concluir otra cosa. Vamos a ponerlo acá abajo. Eso quiere decir que el conjunto de puntos periódicos de la función, cuando estás en esta familia, es a lo más numerable. Más numerable. ¿Está bien? Ajá. Bueno, ok. Esto todavía no resuelve el problema de que haya o no puntos de periodo 2. Sí va a haber, nada más que no. Es
que veo su cara así como de, ¿a qué hora me va a contestar? No lo resuelve todavía, no lo resuelve. Pero nada más quería hacer esa aclaración. Entonces ya me salió información, esto es a lo más numeral. Bueno, ok. Voy a regresar, no te preocupes, voy a regresar a esto. Voy a quitar la definición, ya más o menos nos familiarizamos con la familia. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa podría decir de esto? A ver, vamos a ver. Tomemos otras. Entonces ya tengo puntos fijos, puntos periódicos, y les decía que existen los puntos asintóticamente periódicos. ¿Está bien? Entonces voy a tratar de ver cómo son esos, nada más sacarles una característica. Entonces suponte que tienes un punto en el intervalo que es asintóticamente periódico. Y voy a poner así AP periódico. O sea, se acerca a un punto periódico. ¿Está bien? Entonces, a ver, quieren hacerlo con un dibujo. A ver si estamos ahí. Aquí está el 0,1. Este señor es aperiódico, o sea, eso quiere decir que se está acercando de alguna manera a un punto periódico. Vamos a llamarle X0. ¿Está bien? Entonces aquí está el intervalo, aquí está el X0, el periódico. Supongamos, a ver, voy a ponerlo un poco más para acá. Aquí está X0. Supongamos que este brinca para acá, su primera iteración, brinca para acá, su segunda iteración, y luego regresa. Es periódico. Y dice, yo me estoy acercando cada 3 iteraciones a O sea, estoy suponiendo, por ejemplo, que cada 3 n veces X ¿está bien? Entonces, supongamos que aparece un cierto punto X en el espacio, lo voy a poner ahí medio lejos. ¿Sí está bien? Pero tiene la siguiente propiedad. Cada vez que hace la tercera iteración, F3, F6, F9, F12, etc., poco a poco se va acercando a X0. No directamente con N, pero sí cada 3. Entonces, si se va acercando cada 3, quiere decir que si tú pones aquí una vecindad, entonces a partir de un cierto momento, las terceras iteraciones ya tienen que estar aquí, pues porque convergen. Pero si las terceras iteraciones convergen así, entonces las terceras iteraciones más 1 de ese mismo punto, como la función es continua y brinca para acá, entonces los que están cercanos a X0, estas que aparecen aquí, tendrían que estar cercanas al siguiente elemento de la órbita. ¿Sí está bien? ¿Se entiende? Ok, entonces estas convergen a X0, estas tendrían que ser convergentes a F de X0. Y las siguientes, F de 3N más 2 de X, tendrían que ser convergentes a F2 de X0. ¿Sí está bien? O sea, ya estás muy cerca de aquí, aplicas la función, estás muy cerca de aquí, aplicas la función, y tendrías que estar en una vecindad de ese punto. ¿Sí está bien? Bueno, muy bien. Si tomas la n suficientemente grande, ya no se pueden salir de estas vecindades, ¿no? Porque los 3 límites ya existen, entonces cuando tomas la n más o menos grande, ya no te puedes salir de ahí. Bueno, muy bien. ¿Qué podría suceder? Entonces imagínate que ya, no sé, n grande, de tal manera que estas iteraciones ya no se salen de estos 3, vamos a llamarle U0 esta vecindad, U1 y 2. Entonces, n grande, estas cosas están contenidas en la unión, ¿no? U0, unión, U1 y U2. Ahora fíjate, entra el punto aquí. A ver, los quiero convencer de que el momento que el punto entra aquí, entonces realmente le tiene que pegar a esto. Porque si entras aquí, imagínate que entras y no le pegaste. Voy a decir, déjenme poner otro color. ¿Cómo eran los de aquí? Entonces, imagínate que a partir de un cierto momento, vamos a llamarle 3N0, ya entraste aquí. Ya entraste en la vecindad, o sea, F3N de X, ya entró en la vecindad U0 y ya no se va a salir de esas 3 por la convergencia. ¿Sí está bien? Entonces, una vez que entras aquí, yo digo que ya le pegaste a X0, porque si no le hubieras pegado a X0, si por ejemplo caíste aquí, entonces al aplicar la función, ¿está bien? Tienes como de 2 sopas. Bueno, a ver, la función tiene ciertos peligros.
Por ejemplo, si estás aquí y el otro punto está acá, al aplicar la función puede haber como un doblez, y entonces puede ser que modifique un poco la situación de dónde están los puntos. Entonces, aceptemos ahorita, de entrada, ahorita hago el otro caso, aceptemos que en estas tres vecindades no hay puntos de doblez o puntos críticos, o como les quieran llamar a esos puntos. Supongamos que no hay. Si no hay, entonces quiere decir que la función aquí es un homeomorfismo. Eso quiere decir que dos distintos van a dos distintos. Entonces la imagen de este tendría que ser otro punto, no sé en dónde, pero distinto. Si no hay aquí doblez, entonces la imagen tendría que ser otro distinto. Si no hay aquí doblez, la imagen tendría que ser distinta. ¿Sí está bien? Entre estos dos distintos, entre estos dos distintos y entre estos dos distintos. Pero obsérvese que cuando estás aquí, al aplicar la función, como la pendiente es mayor que 1, los aleja. No solamente más que 1, sino más que una constante mayor que 1. ¿Sí se entiende? O sea, las pendientes, las MSIs, eran estrictamente mayor que 1. Pero es una cantidad finita, entonces son mayores o iguales que una constante mayor que 1. Entonces, si estos dos señores están aquí, brincan acá, la longitud ya creció más que C. O sea, C por el original. Cuando vas para acá, ya sería C cuadrada por la original. Cuando regresas aquí, sería C cúbica por la original, C cuarta por la original, C quinta, C sexta, etcétera, ¿no? Entonces, como es un homeomorfismo, entonces siempre se están separando. ¿Sí está bien? CN veces la original, pero C es estrictamente mayor que 1. ¿Sí se entiende? Entonces, si se separan CN por la original, pues eso tiende a infinito. Entonces, la única posibilidad es que realmente desde el inicio le pegaste. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces la ya que entras aquí, la afirmación es, pues entonces esa F3N0 de X realmente ya es X0. O sea, si entraste, dices, yo me estoy acercando a una órbita periódica, pero la función estira. ¿Sí está bien? Entonces la única manera de acercarse a una órbita periódica es caer en la órbita periódica. O sea, no hay forma de acercarse de otra manera. ¿Sí se entiende? Entonces, los puntos se están moviendo, dicen, yo quiero ser convergente a un punto fijo. Pues está difícil, porque mira, si quieres ser convergente a un punto fijo, por ejemplo tienes que entrar y luego ya no te tienes que salir de aquí, pues porque es convergente. Pero aquí estás estirando. Entonces la única posibilidad es que caigas exactamente en el punto fijo. ¿Sí está bien? Entonces los asintóticamente periódicos realmente caen en el punto periódico. En un cierto momento caen en el punto periódico. ¿Sí está bien? Ahora, el límite. ¿Mande? Ya no están en el límite. Bueno, eso sí vale, bueno, es un límite onda cálculo 1, ¿no? Cuando te dicen que demuestra que el límite de una constante es la constante. Dices, bueno, está bien. O que una sucesión que empieza algo así, bla, 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 y de repente a partir del término 10 es constante. Uno dice, calcula el límite, pues la constante. O sea, disculpen que diga metáforas de cálculo porque es la materia que doy, cálculo. Entonces, ni siquiera ecuaciones diferenciales, puro cálculo. Bueno, muy bien. ¿Sí está bien hasta aquí? Ok, entonces le tienes que caer. Ahora, podría quedar la duda, de uno dice, sí, pero hiciste trampa, porque, ¿qué tal que uno de estos puntos periódicos es uno de esos dobleces? O sea, si ninguno de estos tres periódicos, esta órbita periódica es doblez, entonces hay vecindades que evitan al doblez, o sea, evitan a los términos de la partición. O sea, sí se puede. Ahora, si uno de estos tres es doblez, entonces ya no puedes evitar. Por ejemplo, supongamos que este es doblez, más para tener una idea. No solamente es parte de la órbita, sino que también es punto crítico, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasaría? Los demás no, pero suponte que este sí. Entonces yo te digo, perfecto, inicias aquí. Este cae en el doblez. Ahora, estos dos están en una zona de homeomorfismo, entonces estos dos vuelven a caer separados. No va a caer en el doblez. Ahora fíjate, tiene que caer o a la izquierda del doblez o a la derecha del doblez, no sé. O sea, el doblez no sé si es para arriba o para abajo, pero cae en algún lado. Una vez que cae ahí, o sea, una vez que caes o a un lado del doblez o a otro lado del doblez, entonces otra vez es homeomorfismo. El doblez pues es el punto crítico, pero tú ya estás de un solo lado. Entonces en esta zona otra vez la función es homeomorfismo y otra vez tiene que crecer las distancias. Entonces no tiene problema que la órbita periódica tenga puntos críticos, no tiene ningún problema. De todos modos, te va separando y entonces el único chance es caer exactamente en el punto crítico. ¿Sí está bien? Entonces la afirmación es, a ver, déjame ponerla acá. La afirmación es periodo 2, etcétera, no sé qué. Déjame quitarlo. Voy a dejar nomás periodo 2 porque no he resuelto ese problema ahorita. Pero lo que quiero decir es que
Lo que quiero decir es 4. Todo punto, o sea, si todo X asintóticamente periódico, realmente es preperiódico, o sea, le tienes que pegar. Entonces, para todo X existe una N de tal manera que Fn de X cae en Y y la Y ya tiene que ser periódico. O sea que realmente nada más así puedes acercarte a los periódicos. ¿Sí está bien? Entonces, pues otra observación, ¿no? Diría, bueno, muy bien. Entonces, ya me dijiste, ya no me acuerdo dónde lo puse, lo voy a poner aquí, que la cardinalidad del conjunto de los puntos periódicos es a lo más numerable. A lo más numerable. Ahora me pregunto, los asintóticamente periódicos, ¿como cuántos pueden ser? Pero para ser asintóticamente periódico, le tiene cada punto periódico, o sea, Y, por cada punto periódico, a lo más tiene una cantidad finita de preimágenes. Porque miren, ¿qué quiere decir? Que si tú pones aquí la Y y te preguntas cuáles son las preimágenes de Y, lo que haces es trazar una línea horizontal y te preguntas todos esos puntos que van a caer allí. Pero como aquí la pendiente es mayor que 1, etc., a lo más hay una cantidad finita, uno por cada pedacito de la partición, no puede haber más. ¿Sí está bien? Entonces la cardinalidad por cada Y, la cardinalidad de F a la menos 1 de Y es finita. Pero si por cada punto periódico la cardinal es finita, entonces los asintóticamente periódicos es la unión de todas esas preimágenes, o sea, una unión numerable, bueno, lo más numerable de conjuntos finitos. Entonces, por lo tanto, lo más numerable. Pues por lo tanto, la cardinalidad de los asintóticamente periódicos es a lo más numerable. A lo más numerable. ¿Sí está bien? Bueno, muy bien. Cuando sientan hambre o cansancio me dicen, sí, o sea, díganme, no hay ningún problema. Yo ya agarré velocidad. No tengo problema. ¿Sí está bien? Bueno, entonces, esos son los asintóticamente periódicos. Ok. A ver, vamos a ver. Ahora, ¿han escuchado algo acerca del omega conjunto límite? ¿Les suena? No, nada. A ver. Entonces, déjenme, entonces voy a detenerme aquí, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, como que tomas tu órbita, te pones a brincar en la órbita y ahora te preguntas la órbita a dónde converge. Y entonces, eso de a dónde converge, amplié el concepto y dije, miren, debería uno aceptar también convergencia como a puntos límite. O sea, la órbita en sí no converge al punto, pero a lo mejor una subsucesión de la órbita sí converge al punto. Eso se les llama puntos límite. Entonces, 5. Y es un punto límite de la órbita de X. Si pasa lo siguiente, si existe unas iteraciones de tal manera, unas FNI de X, de tal manera que estas sí convergen a Y. La órbita completa no, pero esta sí, este pedacito sí. Que es lo que pasa cuando son asintóticamente periódicos, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces, junto todos los puntos límite y le llamo el omega conjunto límite. ¿Está bien? Entonces es el conjunto de todos los puntos límite de la órbita. Es un espacio, bueno, un conjunto interesante porque la órbita en cierto sentido converge a ese conjunto, ¿no? Entonces, pues ya, se pueden estudiar los omegas conjuntos límite. ¿Sí les suena? Como que también en ecuaciones iba a aparecer, ¿no? Como las órbitas, no sé cómo le llaman ahí. Sí, también como omega, ¿no? Como omegas hacia allá, bueno, etc. Entonces, a ver, voy a poner aquí unas propiedades, no las voy a demostrar, pero nada más para que, pues para que estemos de acuerdo del omega conjunto límite. Entonces, 1. Para todo X en el espacio, en este caso el 0, 1, el omega siempre es distinto del vacío. Si alguna no la creen, pues me dicen y la hacemos. O sea, toda órbita tiene una subsucesión convergente. Pues sí, porque estás en un compacto. Y si tiene una subsucesión convergente, pues entonces por lo menos hay un punto límite. Entonces es distinto del vacío, eso no es problema. A lo mejor esta sea un poquito más. Todos los omegas, todos estos omegas son cerrados.
¿no? O sea, si tú converges, o sea, si el conjunto de puntos límite, pues es un conjunto cerrado. Suena como ejercicio de análisis, ¿no? O sea, sí. Bueno, espero. Pero si no, se lo dejamos de tarea aquí a Miriam, Mariam, ¿cómo te llamas? Miriam. Por eso es bueno tener alumnos. Entonces, todos son cerrados. Otra más, son invariantes. O sea que si tú le aplicas f a omega de xf, resulta que se queda, o sea, no te puedes salir, ya no te puedes salir de ahí. Son invariantes. Esta es muy bonita, vale, etcétera. 4. Lo de la convergencia. La convergencia ahí, te voy a ponerlo así, para todo U abierto, de tal manera que el omega se queda contenido en ese abierto, o sea, si hay un abierto que engloba el omega de x, entonces debe existir un momento, existen n0 naturales, de tal manera que si n se pasa de n0, la órbita, o sea, los elementos de la órbita ya tienen que estar en U. O sea, se parece como a la convergencia puntual, pero ahora es convergencia a un conjunto. Entonces tú le pones un abierto al conjunto y dices, si es el omega, pues entonces hay un momento en que la órbita entra y ya no se sale de ahí, ya no puede salirse. ¿Sí está bien? ¿Se entiende? O sea, se puede. Bueno, muy bien, estas son las propiedades del omega. Ahora, el omega me permite distinguir entre las órbitas que yo llamo sencillas y las no sencillas. Entonces aquí viene mi distinción, a ver si están de acuerdo. Yo digo que las órbitas sencillas son las que tienen omegas finitos. Entonces la cardinalidad de omega finita. O sea que hay solamente una cantidad finita de puntos límite. Si hay una cantidad finita de puntos límite, entonces por lo menos intuitivamente la órbita ya nomás puede acercarse a esos 4 o 5 puntos, no puede hacer más. Y las órbitas complicadas o no sencillas, voy a llamarle complicadas. Las órbitas complicadas pues son aquellas que pues esta cosa es infinita o no finita. Esas serían las complicadas. O sea, si tú tienes un punto cuyo omega es una infinidad de puntos, pues está padre, porque eso quiere decir que la órbita se tiene que acercar a esa infinidad de puntos, tiene que tener subsucesiones que converjan a subsucesiones a subsucesiones a subsucesiones, etc. Eso hace que la órbita sea muy rica, no tiene que andarse moviendo por mucho espacio. Entonces, en ese sentido, son las complicadas o interesantes. ¿Sí está bien? Bueno. Ok. Por ejemplo, a ver, entonces, ¿de dónde puedo borrar? ¿Se acordarán de esto? Punto límite. No, pues esto que ya es más viejo, asintóticamente periódico, no sé qué. Bueno, esto. Entonces, a ver, quiero hacer otra observación. Entonces, ¿cómo eran los asintóticamente periódicos? Entonces, si alguien es asintóticamente periódico, les decía que... Voy a hacerlo con periodo 3. Les decía que, por ejemplo, tú agarras las iteraciones, potencias de 3 de x, y eso se acercan a un cierto valor cada vez que haces potencias de 3. Quedamos en que las 3n más 1 de x se acercan, por la continuidad, se acercan pues, a f de x0. Y las 3n más 2 se acercarían a f2 de x0. ¿Está bien? Y las 3n más 3 ya están aquí. Entonces aquí están todas las posibilidades. Entonces tengo que la órbita completa se parte en 3 subsucesiones convergentes. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir que cualquier subsucesión tiene que tener pues, convergente, o converge aquí, o converge aquí, o converge aquí. Ya no puede haber más puntos límite. ¿Sí está bien? O sea, cualquier subsucesión convergente tiene que tener una infinidad de términos aquí, o una infinidad de términos aquí, o una infinidad de términos aquí, porque aquí ya están todos. En el momento que tengas una infinidad aquí, entonces ya sabes a quién converges. ¿Sí está bien? Entonces, si alguien es asintóticamente periódico, yo te digo, pues entonces el omega de esa x es finito. O sea, los asintóticamente periódicos, bueno, me dan esta información. ¿Sí está bien? Ahora me gustaría convencerlos de que si es finito, entonces tiene que ser asintóticamente periódico. ¿Me lo creen? O sea, ¿sí se entiende? O sea, para que ya caracterizar cómo son los asintóticamente periódicos en términos de la cardinalidad del omega conjunto límite. ¿Sí está bien? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Cómo? O sea, tú dime. Es por la teniente porque siempre es mayor que el valor absoluto. A ver, ya voy a borrar este lado.
Y siempre se van alejando. Bueno, sí, A ver. Entonces, suponte que me dicen, el omega es finito. ¿Sí está bien? Entonces, aquí, a ver, déjame poner un dibujo así general, ¿eh? O sea, ahorita regreso a la familia. Tú me dices, oye, yo tengo un omega finito. 3 puntos. Según esta propiedad, cada vez que ponga yo un conjunto abierto, aquí está, cada vez que ponga yo un conjunto abierto, entonces la órbita tiene que entrar a ese abierto y ya no salirse de ese abierto. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. Pongo 3 bolitas pequeñas alrededor de cada uno de estos puntos, de tal manera que no se toquen. ¿Está bien? Se puede, es una cantidad finita. ¿Sí está bien? No hay problema. Y de tal manera, por la continuidad uniforme, bueno, a ver, voy a decirlo y si no me creen, ya digo la continuidad uniforme y todo eso, ¿no? Entonces, supongamos que ya tienes esto. Entonces, a partir de un cierto momento, la órbita tiene que entrar. Supongamos que entró aquí, ¿sí? Y el momento en que entró fue, o sea, a partir de un cierto momento ya tienes que entrar. Una vez que entras, podría fijarme en un múltiplo de 3. Escogí el 3 porque son 3 puntos. Múltiplo de 3 que ya entró. Entonces vamos a ponerle, no sé, F3 N0 de X. Y ya está aquí adentro. Ya está ahí. ¿Sí está bien? Bueno, muy bien. Como ya no te puedes salir del abierto, y el abierto es la unión de esos, entonces a la hora de aplicar la función a solamente tiene 3 chances. Le aplicas la función o regresas, le aplicas la función o brinca para acá, o le aplicas la función y brinca para acá. Ok, supongamos que regresa. ¿Sí está bien? Pero si regresa, entonces por la continuidad, este señor no se pudo haber ido muy lejos. Si este regresó cercano, entonces este no se pudo haber ido muy lejos. Entonces obliga a que este sea punto fijo. ¿Sí se entiende? Es continuidad uniforme, nada más hay que hacerlo con cuidado. Pero si este dice, oye, yo a la primera iteración, después de esta, regreso, yo digo, este es punto fijo. Ese está en el omega es invariante, solamente puedo ir a otros puntos del omega. ¿Sí está bien? Entonces este dice, ¿a dónde voy? O voy a este o a este, pero este regresó, se movió muy poco, entonces este tiene que moverse muy poco, entonces no puede ir ni aquí ni aquí. Pero eso crea un problema, porque la siguiente iteración, como este ya es punto fijo, entonces la siguiente iteración no se puede alejar mucho de esto, entonces la siguiente iteración también se tiene que quedar aquí. Pero si te quedas aquí, entonces ya no hay subsucesiones convergentes a estos. ¿Sí se entiende? A partir de un cierto momento quedó atrapada la órbita. Pero si queda atrapada, entonces echa a perder que estos estaban en el omega también. Entonces la única posibilidad, disculpen que encime aquí todo, pero la única posibilidad es que este brinque a otro de los bolas, como de los estos. ¿Sí está bien? Y como tiene que estar cercano, entonces tiene que brincar al correspondiente. Y entonces aquí viene la siguiente pregunta, bueno, ahora ¿a dónde brinca? Yo te digo, tiene que brincar acá, porque si regresa, entonces se ve obligado a regresar, se forma una órbita de periodo 2, y entre estos dos ya se comen de toda la órbita, y ya no hay forma de venir aquí. ¿Se entiende? Nunca hice una cuenta, ¿no? Sí se pueden hacer cuentas. ¿Sí está bien? Bueno, ok, ahora déjenme sacar aquí una conclusión, yo digo, bueno, no sé. A ver, regreso a la familia. Esto es en general, fíjense que aquí no usé nada de la pendiente, no usé nada. Aquí esto es en general. Entonces regreso a la familia, ¿no? Así para... Y uno dice, bueno, a ver, regresas a la familia. Me estás diciendo que los asintóticamente periódicos son a lo más numerable. Ser asintóticamente periódico es equivalente a finito. Entonces, si tú pones de un lado todos los X tales que el omega es finito, X es finito, y pones de otro lado todos los X tales que el omega es infinito, o no finito, como le quieras decir, pues entre esos dos ya toman a todos los puntos. Este señor, por lo que me dijiste aquí, es asintóticamente periódico a lo más numerable, y por lo que me estás diciendo acá, es equivalente a que el omega sea finito. Entonces quiere decir que este es a lo más numerable. Lo más, en la familia ahora sí, a lo más numerable. Entonces, ¿este qué es? Como, ¿sí se entiende? O sea, el intervalo 0,1 es la unión de esos dos. O sea, son, no sé, vamos a ponerle A a este y B a este. Entonces es la unión B.
Este dice yo soy a lo más numerable, pero el intervalo tiene un montonal de puntos. Entonces este tiene que ser no numerable y denso. Denso. ¿Sí se entiende? Porque los conjuntos numerables no pueden ser densos. Entonces no pueden crear ahí un abierto. Entonces lo que saco de aquí es que B es denso, bueno, y no numerable. Y si nos vamos así como a teoría de la medida y lo que sea, es realmente un conjunto muy grande, es la medida tal, o no sé qué concepto de grandez, pero es muy grande, es muy grande. Y lo que está diciendo esto es que los que tienen omega infinito son casi todos los puntos, casi todos. O sea que tú pones esta raya, pues esta quebrada, y dices, casi todos, algún conjunto a lo más numerable, tienen omega infinito. Omega infinito. ¿Sí se entiende? O sea, entonces hay mucha dinámica ahí metida. O sea, entonces tienen que estar, las órbitas tienen que ser muy raras. Para los que son muy computólogos, pues podrían hacer un experimento. Pon una cosa así, pon una órbita y ponte a iterar ahí en la pantalla a ver qué pasa. Y la teoría diría que tiene que ser un relajo. Pongas casi el punto que pongas, ¿no? O sea, ¿sí se entiende? O sea, tienes que verlo constantemente eso. Bueno, ok. Bueno, eso es lo primero que les quería platicar, ¿no? Que los omegas, sí hay muchos, o sea, hay muchos puntos cuya órbita es muy complicada, complicada, hay muchos. Ok. Pero no Ahora, hemos visto que haya de periodo 2. Sí, exacto. Entonces ya nomás, Pero vean que si estamos aguantan esperando. unos Estamos 15 esperando. minutos, 10 minutos más, platico un poco de los periodos. ¿Sí está bien? Muy bien, aguantamos. Aguantamos. Bueno, hasta aquí va bien, ¿no? Ahora, fíjense, pasan otras cosas. Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar ya todo esto, ¿no? Voy a dejar nada más la pregunta periodo 2. Nada más para no aguantar. Con eso sí te veo mucho. Es el small tercero. A ver, otra observación, ¿no? A ver, yo tengo una de estas funciones y me pregunto cómo, si yo en lugar de seguir un punto sigo un intervalo, o sea, tomo un intervalo y me pongo a iterar el intervalo completo. Entonces me pregunto si el intervalo, de alguna manera, su longitud va creciendo o puede ir decreciendo. ¿No? Entonces, no sé, por ejemplo, imaginen una función así. Aquí está la diagonal, no sé qué. Entonces, a ver, déjenme hacer un poco de trampa para que salga el problema que puede aparecer aquí. Entonces aquí está un intervalo. Y ahora lo que voy a hacer es iterar el intervalo completo. Entonces esto está bien, la iteras, aquí la pendiente es mayor que 1, dices, ah, qué padre. Entonces la imagen, ¿está bien? La imagen que es esto, ya creció. El problema está en que a la hora de que entras aquí puede haber un doblez. ¿Sí está bien? Y entonces en el momento que hay un doblez, a ver si me creen, en el momento que hay un doblez, entonces puede suceder que no crezca. De hecho, hasta se puede reducir. ¿Sí se entiende? Porque hay un doblez, ¿no? Entonces, un cierto pedazo del intervalo crece, el otro pedazo crece, pero luego esta función lo pega. Entonces, no sé, por decir algo, lo hiciste crecer por 1.1, lo hiciste crecer por 1.1, pero doblaste. Entonces realmente no creció, más bien se hizo pequeño, ¿no? Entonces, uno dice, chin, pero si da toda la impresión que los intervalos crecen. ¿Sí está bien? Entonces, pues eso es lo que quiero convencerlos. La afirmación es que sí crecen. No uniformemente, pero sí en el sentido de que no convergen a un punto. Eso sí que no. Entonces, a ver, la afirmación es esta. La afirmación. Si estás en un elemento de la familia, entonces existe una delta mayor que 0, porque para todo intervalo, a ver, aunque sea muy pequeño, pero con A menor que B, o sea, de veras, existe una n, en los naturales, de tal manera que la longitud de la imagen, fn de ese intervalo, a ver, ya es mayor, bueno, mayor o igual que delta. O sea, no puede ser que te achiques, debe haber una delta constante y ya no hay forma de que bajes. ¿Sí está bien? Bueno. Bueno, entonces aquí vienen dos problemas. O les demuestro esto, o lo uso. Y me lo creen. Vamos a ver. Miriam. Y si no lo crees, pues lo dejamos de tarea. Que lo demuestre. Sí, que lo demuestre.
Ah, Que nos convenza, ¿no? Que lo vamos a para que nos convenza. a ver, una idea, nada más una idea. Es que no sé, pero me da la impresión que hay un canto. No, ya, todavía, o sea, no, o sea, no, a ver, ¿cómo se podría decir? Es como ingenua esta plática. O sea, yo tomo una familia, una función, y no, pues nada más, hay periódicos o no, hay puntos con omega grande o no, ¿sí está bien? Ahora, ya sé que hay preguntas más complicadas, ande, no sé qué, o sea, como que hay muchas funciones que hacen eso, pero bueno. Entonces, esto pasa, ¿no? Entonces tomo un elemento de la familia. Entonces ahora quiero hacer otra observación. ¿No? Entonces tomo un elemento de la familia y para todo intervalo tiene su delta, esta delta, ¿no? Entonces tomo el elemento y la delta. Entonces considero una partición, vamos a llamarle Q, de tal manera que la norma de la partición, o sea, el máximo de todos estos, creo que le llaman así, norma de Q, a veces ponen así, sea menor que delta entre 5. Pongo entre 5 porque es para cosas técnicas, ¿no? Para tratar de convencerlos de una cosa técnica. Entonces, tú tienes un elemento de la familia y hay una delta positiva. Ok, tómalo. Ya que tienes eso, inventa una partición, la que quieras, pero que tenga norma de la partición menor que delta entre 5. Se puede. Ok, ahora, voy a como ver cosas dinámicas, pero a partir de, no sé si han escuchado esta idea, como a partir de una idea un poco, no sé, interesante, creo yo. Toma cada uno de estos intervalitos, x, ¿está bien? Ese voy a llamarla ahí. Y entonces voy a decir que voy a dibujar una flecha de AI en AJ, ¿sí? O sea, de un punto, bueno, a este punto también le llamo AI, aunque es un intervalo. Entonces voy a dibujar una flecha si existe una iteración de tal manera que Fn de AI se come a AJ, o sea, la imagen se la come, y la longitud de Fn de AI es mayor o igual que delta. Ahora, como esta es la delta de la función, pues cada intervalito sí tiene que tener una iteración de tal manera que la imagen es mayor o igual que delta, la longitud. ¿Sí está bien? Pues porque por la construcción anterior. Pero una vez que la imagen tiene mayor o igual que delta, entonces se tiene que comer a varios elementos de la partición, porque los elementos de la partición miden a lo más delta entre 5. ¿Sí está bien? Entonces no sé cómo se los imaginen, pero ahí están los elementos de la partición, y de repente dice, yo mido más que delta, ¿no? Mayor que delta. Entonces yo digo que por lo menos se comió a 3, por lo menos a 3. Entonces eso quiere decir que a partir de cualquier AI sí salen flechas a AJs, y de hecho por lo menos salen 3 flechas. ¿Sí se entiende? Entonces, dada una función, yo invento se llaman gráficas o digráficas, yo invento una digráfica de la siguiente manera. ¿Sí, no? Sí. Dime. Sí. Sí. Esas para que sean las aristas y así. Sí, exacto. Y entonces, sí se entiende. Entonces puedo inventar. Ahora, ¿por qué ganamos con eso? Pues porque las cosas se vuelven, pues no sé, como sencillas. Bueno, no sé si sencillas, ¿no? Entonces, a ver, las observaciones son las siguientes. Si usted tiene una flecha de A y AJ, y de AJ una flecha a AK, pues entonces eso debe significar que de AI podría haber usted ido a acá. O sea, si una iteración se come y longitud, y pues la composición se come a y la longitud es grande, o sea, no hay ningún problema. Entonces hay como una especie de transitividad en estas digráficas, ¿no? O sea, están padres, bueno, hacen eso. Sí está bien, ok. Bueno, ya creo que es todo lo que necesito. Entonces, ¿sí está bien? Entonces ya inventé una digráfica. Ahora les digo, ok, entonces, observa lo siguiente. Entonces toma una I, el que quieras, el cual sea. Entonces empieza desde ahí, pues aquí está ahí. Llegas a una J. De la J, bueno, le salen muchas flechas. Entonces voy a escoger uno de tal manera que el número de flechas que salen de aquí sea el menor de todos los demás. El número de flechas lo voy a denotar el grado, o no sé si, la verdad no sé si aquí hay gente de gráficas, pero el grado, o ¿cómo se llama esa cosa? Es que separan en grado y exgrado, las que salen y las que salen. entran. Bueno, hoy, aprovechando que no hay muchos graficólogos, le voy a llamar grado, a lo mejor no se llama así, ¿no? Entonces, el grado de esta AI,
vamos a llamarle que es una cierta G, es el mínimo de todos los grados, vamos a ponerlo así, de todos los grados de las AKs, de tal manera que existe una flecha desde AI hasta AK. O sea, desde ahí salen muchos. Yo te digo, ok, quédate con el vértice que tenga el grado más pequeño. Eso está, no hay problema porque es una cantidad finita y nada más digo, pues fíjate en el más pequeño. Y ya está. ¿Sí está bien? Ahora, este tiene grado G. ¿Sí está bien? Entonces aquí salen G flechas. También, entonces las pongo. Entonces este que sea J1, pongo J1 pues porque viene desde J. Este que sea AJ2, etcétera, ¿no? AJ3, etcétera, hasta AJG. ¿Sí está bien? Y ahora me pregunto cómo es el grado. O sea, mi pregunta es, ¿cómo serán los grados de AJI? O sea, ¿qué información tengo acerca de ese grado? ¿No? Entonces yo te digo, a ver, primera observación. Tienen que ser mayor que G, ¿no? Mayor o igual que G porque como hay una flecha de aquí a aquí y de aquí a acá, entonces hay una flecha de aquí a acá. Como hay una flecha de aquí a acá, entonces el grado de esta tiene que ser mayor o igual que el grado de esta. ¿Sí también? Porque este era de grado mínimo de las flechas que salen de aquí. ¿Sí se entiende? O sea, aquí hay una flecha hacia este. Pues por la transitividad. Entonces este grado es mayor o igual que G. ¿Sí está bien? Pues ¿sí se entiende? Pues bueno ya, porque sí. Ese es el mejor argumento, porque sí. No, y va a quedar grabado. Ya. Porque sí. Ahora, de aquí salen flechas. La pregunta es si pueden salir más de G. Yo te digo, no, porque mira, si aquí salieran más de G, entonces desde aquí salen más de G. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Entonces, si aquí salen, por decir algo, G más 1, entonces desde aquí también. Pero esta ya tenía grado G, entonces no puede ser. Entonces, esto es menor o igual que G. Entonces todas tienen el mismo grado. Ah, perfecto. Ahora sí voy a borrar este lado. Entonces, dice uno, órale, entonces lo que está saliendo es una gráfica muy particular, ¿no? O sea, lo que está diciendo lo siguiente, a ver. Entonces aquí está, voy a ponerlos aquí. Aquí está, digamos, AJ1, bueno, AJ2, AJ3, bla, 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 AJG. Y por cada uno de estos, o sea, aquí aparece otra vez AJ1, AJ2, AJ3, bla, 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 bla. AJJ. Ahora, salen G, pero ¿quiénes son esos G? Bueno, esos G tienen que ser estos, porque si hubiera uno que no es ninguno de estos, entonces desde aquí tendría todos estos y tendría otro. ¿Sí se entiende? O sea, no solamente son G, sino son exactamente estos. ¿Sí se ve? ¿No hay problema? Entonces, debe suceder que de cada uno de estos hay G flechas exactamente a todos, o sea, ellos mismos. Ellos mismos. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces esa información, supongamos que ahí la vamos a tener. Etcétera, ¿no? O sea, tengo todas esas flechas. Ahora, ¿qué ganamos con eso? Entonces, yo te digo, bueno, fíjate. Entonces, como hay una flecha de AJ1 a AJ1, como hay una flecha, ahí está, J1 está. Como hay una flecha de AJ1 a AJ1, quiere decir que FN1 de AJ1 se comió a AJ1, primera cosa. Pero si un intervalo se come a un intervalo, o sea, el mismo, entonces ahí hay un punto fijo. Ahí hay un punto fijo. Entonces, por lo tanto, tiene que existir una X de tal manera que FN1 de X es igual a X con la X aquí. ¿Sí se entiende? O sea, cuando un intervalo crece, debe haber un punto fijo. ¿Está bien? Entonces, aquí hay un punto fijo de la N, N1. Entonces, ese X es un punto periódico. ¿Está bien? Pero fíjense, entonces dice que aquí hay un punto periódico. Pero este señor, a la hora de aplicar la función, se comió a este, en alguna iteración. Entonces, debe haber un punto aquí que le pega al punto periódico. Entonces, aquí hay puntos preperiódicos. Entonces, pero fue cualquiera. O sea, ¿sí se entiende? Pero como fue cualquiera, entonces el conjunto de puntos preperiódicos es denso. O sea, ya habíamos dicho que era numerable, lo cual lo hace muy flaco, pero está muy bien distribuido. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? O sea, entonces de aquí puedo sacar que, pues eso, ¿no? O sea, los asintóticamente periódicos son densos, o forman un conjunto denso. ¿Sí se vio?
No hay problema. Pues a partir de cualquiera puedes llegar a un periódico. O sea, aplicando la función. Yo te digo, pues debe haber un punto ahí que le pegó exactamente al periódico. Entonces, son numerables, pero son densos. Muy bien puestos, digamos. Esa es una cosa. Otra cosa. ¿Cuál es otra cosa? A ver, creo que acá. Ahora sí ya voy a borrar esto. Es que miren, hay otra cosa interesante. Otra cosa interesante. A ver. Otra cosa interesante. A ver, si tú tomas un intervalito en AJ1, contenido en AJ1, también pasa lo siguiente, fíjense. AJ1, un intervalo de veras, ¿no? Si tomas un intervalo aquí, entonces tiene que haber una iteración de tal manera que la longitud de esto crece más que delta, porque todo intervalo crece más que delta. Entonces eso quiere decir que existe una iteración de tal manera que Fn2 de ese intervalo ya tiene longitud, ¿no? Longitud mayor que delta. Pero si tiene longitud mayor que delta, entonces se tuvo que haber comido alguno de estos. ¿Sí está bien? O sea, las flechas que salen de aquí nada más pueden salir a los mismos. Allá adentro pongo un intervalito que en una cierta iteración crece más longitud más que delta. Entonces esta imagen se tuvo que haber comido a alguno de estos, de hecho a varios, pero por lo menos a uno, AJL. ¿Sí está bien? Pero AJL a su vez tiene una flecha a AJ1. Entonces fíjense, hay un intervalito en AJ1 que bajo una iteración se come esto y este se come este. Entonces hay una iteración desde aquí que se come el AJ1. O sea que hay una iteración que crece tanto que se come a sí mismo. Pero si se come a sí mismo, entonces aquí hay un punto periódico. Entonces, intersección con los periódicos tiene que ser distinto del vacío. En cada intervalito de AJ1, o sea, ¿sí está bien? O sea, en cada intervalito tiene que haber un punto periódico. Pero AJ1 es un intervalo completo. Entonces, si es un intervalo completo y tiene densidad de puntos periódicos, entonces tiene que haber periodos muy grandes. Porque los que son de periodo 1 es una cantidad finita, los que son de periodo 2 es una cantidad finita, los que son de periodo 3 es una cantidad finita. Y aquí lo que estamos diciendo es que el conjunto de puntos periódicos es denso aquí. Bien. Pero si es denso en un intervalo, entonces tiene que haber una infinidad de puntos periódicos. Pero eso quiere decir que los periodos tienen que crecer, no puede estar acotado el periodo. Por lo tanto hay puntos de periodo 2. Pero ¿qué tal si crece nomás de 3, 4, 5 y se... Entonces ahí entra Sharkovsky. Ah. Ahí entra Sharkovsky. Entonces Sharkovsky, que es un ruso ahí de los... creo que todavía vive, pero ahí en los años 60 demostró lo siguiente, que si tú tienes un punto de periodo 2, entonces a fuerzas tienes que tener un punto, en el intervalo, todo del intervalo. Si tienes un punto de periodo 2, a fuerzas tienes que tener un punto de periodo 1. Si tienes un punto de periodo 4, a fuerzas tienes que tener 2. Si tienes un punto de periodo 8, a fuerzas 4. Sí está bien haciendo las cuentas, o sea, no hay muchas, bueno, sí es ciencia, o sea, le costó trabajo, pero se puede. Si tú tienes una potencia de 2, entonces tienes que tener la potencia de 2 más pequeña, o sea, la que sigue. Pero al revés no. Al revés no, entonces Eli, se pueden mostrar funciones que tengan esto y no esto, que tengan esto y no esto, que tengan esto y no esto, o sea, hay contraejemplos, sí, o sea, es como un orden bien hecho. ¿Sí está bien? Ahora, como yo te estoy diciendo, y bueno, y así, ¿no? Se va a contar. Resulta que aquí se las ingenia para poner todos los números naturales, todos. De hecho, lo interesantísimo es que el 3 es el más fuerte. 3 implica todos. A lo mejor han escuchado que hay un artículo que dice periodo 3 implica caos. Sí, está bien, es muy interesante. Vale la pena por lo menos ojearlo una mañana ahí tomando el café, porque sí está muy interesante. Pero bueno, el chiste es que en intervalos se da este orden. Si yo te digo que hay una cantidad infinita de periodos posibles, pues entonces no puede ser el 2 y el 1, tiene que haber alguno de esos. De hecho, muchos. Pero si hay uno de estos, entonces hay 2 a fuerza. ¿Sí está bien? Pero este teorema, bueno, junto con Sharkovsky, esta observación diría, no, agarra la onda, hay una infinidad de periodos distintos. Una infinidad de periodos distintos. ¿Sí se entiende? Pero yo digo que eso está, a mí me parece de veras sorprendente, porque
porque esto es como pura ingenuidad, ¿no? Le dicen, pues pon una raya ahí, le dice a tu hermana pequeña, pues raya ahí. Ah, hay una infinidad de puntos periódicos, hay densidad de puntos preperiódicos, hay densidad de puntos que tienen omega infinito. ¿Sí se entiende? Y es, o sea, casi gratis, porque todo esto es cálculo 1, bueno, análisis 1, o no sé qué sea, pero el chiste es que son técnicas muy básicas, o sea, nadie usó el teorema de Anosov, quién sabe qué, no, nada de eso. ¿Nos vamos a encontrar ese punto en particular? Ese es el problema, que aquí no sabemos. Lo que sí sé es que aquí, lo que acabo aquí tratar de argumentar, es que aquí hay una densidad de puntos periódicos. Entonces aquí tiene que haber puntos periódicos de periodo 2, de periodo 4, etcétera, o sea, en este. Ahora, como esta partición tú la viste al principio arbitraria, nada más te pedí que la norma fuera menor que 35, entonces si tú agarras tu 0,1 y yo llego y te pregunto, oye, entre, no sé, por ejemplo, 1 entre raíz de 2 y 1 entre raíz de 2 más 1 entre 10 millón o 10 a la 10, ¿habrá puntos periódicos? ¿Sí se entiende? O habrá puntos preperiódicos, etcétera. Pues tú construyes tu partición usando eso, esa información, y con esa información pues puedes decir algo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ahora, fíjense, no estoy diciendo que los puntos periódicos sean densos en todo el espacio. No. Fíjense que, a ver, déjenme hacer un ejemplito aquí. O sea, vamos a ver acá. Es que miren, se pueden construir funciones, porque uno diría, bueno, entonces hay densidad de puntos periódicos. No. Lo que se dijo es que hay densidad de puntos preperiódicos. Porque, por ejemplo, mira, si tú pones aquí una función, a ver, no sé si... La función tiende es la que les decía todo el mundo estudia, y esa sí tiene densidad de puntos periódicos y no sé qué. Entonces imagínate que pones aquí la función tienda, pendiente 2, pendiente menos 2, ¿sí está bien? Y acá atrás, pues no sé, algo así. ¿No? De tal manera que las pendientes son... Ahora fíjate, si tú empiezas con un punto, bueno, si empiezas en el 0, pues sí, el 0 es punto fijo, no hay problema. Pero si empiezas en un punto aquí, a la hora de aplicar la función, en algún momento va a entrar aquí y se queda atrapado aquí, entonces no es periódico. No es periódico. Pero sí hay muchos, o sea, en cada vecindad hay una infinidad de puntos preperiódicos. ¿Sí está bien? Pero él no necesariamente, ¿qué es lo que pasó aquí? Porque no sé si se acuerdan, pues aquí está. Tú empiezas con 1, brincas una vez y luego ya empiezas a trabajar. Pero nadie dijo que este fuera el bueno. El bueno es este y los que siguen. Pero este puede que tenga, o sea, como pasa aquí, ¿no? O sea, si este fuera el AJ1, pues él no tiene periódicos. Pero a partir de él sí puedo llegar a los periódicos. Es el chiste aquí. ¿Sí se entiende? Entonces, sí, hay puntos periódicos de periodo 2, hay muchos periodos, muchísimos, y pues ya, fin. O sea, se pueden decir más cosas de esta familia. Como decía Pablo, este rollito apareció, bueno, parte de este rollito apareció en la Miscelánea, es una revista de la Sociedad Matemática, es del año 2002, y algunas cosas que me salté aquí, pues aquí traté de explicarlas un poquito más, hacer algunas cuentas, por si les interesa, y pues ya, todavía se puede avanzar un poco más. Dijiste que ibas a poner bibliografía. Sí, lo de las quebraditas, y bueno, quisiera hacerme promoción. Jefferson y yo, Jefferson King, y yo, hicimos un libro, bueno, acaba de salir un libro que se llama Sistemas Dinámicos Discretos. Aquí de la facultad, ¿no? O sea, discretos. De ciencias. Toda esta introducción también la trae una demostración, bueno, muchos casos del teorema de Sharkovsky, pues ya, le parece mucho a lo que hice aquí, ¿no? Es como una introducción. De hecho hay un curso de sistemas dinámicos discretos que lo hemos dado varias veces y pues por eso sacamos un libro, ¿no? Ahí juntamos toda la información y salió. Y ya, creo que es todo. Bueno, casi todos los libros de sistemas dinámicos discretos tienen que hablar de la tienda, casi todos. Entonces la tienda, pues le sacan toda esta información, pero la idea aquí era generalizarla un poco más, ¿no? Como decir, no, pero seguro más funciones les pasa algo parecido. Y fue lo que se encontró. Y sí, dime. Cuando en un supermercado, ¿no? Sí, cada vez que hay una tienda pues ya aparecen cosas padres, ¿no? Bueno, podríamos seguir, pero vale. Muchas gracias. No, Estuvo bonita, muy interesante. Vamos.